Somos una especie musical. La música forma parte de casi todo lo que hacemos. ¿Quién no ha cantado su canción favorita? Cantamos en bodas y cantamos en funerales. Los humanos entonamos melodías mucho antes de poder mantener una conversación fluidamente. Una vez comenzamos, parece que no podemos parar. Somos adictos a los concursos musicales. No nos saciamos nunca de ellos. Nos enamoramos con música, protestamos con música. Es una de las formas más antiguas de comunicación. Entonces, ¿por qué cantamos? ¿Estamos preprogramados para entonar melodías? Los científicos están intentando comprender el poderoso efecto que la música puede tener en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. ¿Será la ciencia capaz de desentrañar los misterios de la música? Los instrumentos musicales nos resultan familiares, pero los cascos con cableado eléctrico que lleva el público sugieren algo diferente. Este es el Live Lab, ubicado en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario. En esta sala de conciertos única en su género, los científicos están investigando cómo la música afecta tanto a los músicos como a su público. Laurel Traynor de McMaster y Jessica Grant de la Universidad de Ontario Occidental están intentando averiguar cómo la música crea un vínculo social entre los humanos. Hoy tenemos a un grupo actuando en directo. Les hemos pedido que toquen dos tipos de canciones. Uno con un ritmo alto, con una cantidad de energía que nos haga querer movernos con la música. Y luego canciones similares, con un ritmo lento, más tranquilo, relajado, algo menos propenso a hacer que nos movamos. Live Lab tiene algunos de los equipos tecnológicamente más avanzados para medir la reacción humana a la música. Aprieta los dientes con fuerza. ¿Lo ves aquí? Es una buena mordida. Queremos registrar respuestas cerebrales y observar cómo responden las personas a la música. Tenemos 28 cámaras de captura de movimiento que nos permiten recrear un modelo tridimensional de todos los movimientos. Y lo que eso nos permite hacer es medir no solo los movimientos de los músicos en el escenario, sino también los movimientos de los miembros del público. Este es para ti. También estamos equipados para medir ondas cerebrales mediante encefalogramas, así que podemos tomar todas estas medidas fisiológicas del cuerpo y del cerebro. Si quieres observar los procesos subconscientes que se están produciendo, estas medidas te proporcionan información acerca de ello. Por ejemplo, los científicos utilizan indicadores en los cascos que lleva el público para crear una imagen en 3 dimensiones que les dice hasta qué punto están sincronizados los movimientos de cabeza individuales. Sabemos por varios estudios que cuando las personas adultas se mueven de forma sincronizada, eso hace que se comporten de ciertas maneras. Se sienten más asociadas, se gustan más entre sí, se vinculan más, son más propensas a ayudarse en el juego, a confiar unas en otras. Sí, parece que cuando una persona se mueve, la que está a su lado empieza a moverse también. Es el tipo de contagio en el que estamos interesados. Vamos a grabar esto en vídeo de alta definición con la acústica increíble del Live Lab para observar las diferencias entre la situación que se ve hoy con otras situaciones diferentes a lo largo del experimento. Y vamos a dar entrada a un segundo grupo que se va a limitar a ver la cinta de vídeo. Van a experimentar exactamente el mismo sonido y los mismos efectos visuales, pero no en directo. Y eso nos permitirá examinar en qué medida influye realmente la experiencia compartida con los músicos y en qué medida la gente se siente conectada entre sí y se mueven juntos. Lo que estamos descubriendo desde una perspectiva científica es que la música y el arte son trascendentales en relación a lo que somos como seres humanos. Cuando escuchamos música juntos, tendemos a mover la cabeza al unísono. Si estamos en una pista de baile, tendemos a bailar juntos, y todos esos movimientos sincronizados conducen, de hecho, a afiliaciones sociales. Por tanto, es un aspecto muy importante de nuestra experiencia con la música y el efecto que tiene sobre nosotros en la vida cotidiana. Aunque nunca hayas tocado con otros, basta con que hayas disfrutado de un concierto para conocer la sensación de estar conectado.
Creo que una de las cosas más interesantes de la música es que la gente la hace comunitariamente. Hay algo en la experiencia de estar con otra gente y escuchar música y experimentar eso en grupo que creemos que es importante. Es un comportamiento que podemos ver en todo el mundo. Pero, ¿de dónde proviene ese deseo de conectar a través de la música? Hay pruebas de que se desarrolló a medida que nuestros antepasados evolucionaron. Esto es el Jura de Suabia, en el suroeste de Alemania. Estas colinas están llenas de cuevas que se remontan a la edad de hielo. Aquí los científicos hicieron un descubrimiento que nos dio una pista acerca de cuánto tiempo los humanos pueden llevar haciendo música. Nicholas Conard es un arqueólogo estadounidense que lleva estudiando cuevas en la zona desde los años 90. Estamos en Geisenklosterle, un famoso yacimiento en el Valle de Lach, en el suroeste de Alemania. Tanto los neandertales como los humanos modernos pasaron por estas cuevas. Los humanos eran más numerosos, tenían habilidades de comunicación más desarrolladas y, según cree Conard, algo que los neandertales no mostraron en absoluto: capacidad artística. Podemos demostrar que tenían una tradición artística y en muchos aspectos tenían todos los tipos de formas simbólicas de comunicación que los humanos modernos tenemos hoy. Pero el gran descubrimiento fue encontrar evidencias de música. Los más antiguos o primeros instrumentos musicales de ese periodo se encontraron aquí, en Geisenklosterle, en 1995. Años después encontramos otro ejemplo compuesto por 31 fragmentos individuales de marfil de mamut. Y durante un tiempo pensamos que Geisenklosterle era un lugar excepcional, que de alguna manera era un sitio en el paisaje conectado con la música, tal vez debido a la acústica o alguna suerte de patrón de comportamiento de la gente que vivía en el lugar. Pero entonces encontramos restos de flautas hechas con hueso y marfil, en Vogelgerd, un yacimiento que se encuentra a 1 hora en coche de aquí, y en Hohlefels, que está aquí al lado. Y esta es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos pruebas, no especulaciones, sino pruebas de que existía una tradición musical. Esa tradición musical no implicaba solamente realizar sonidos. Estos instrumentos, con 40.000 años de antigüedad, son capaces de elaborar una música muy compleja. Estos instrumentos son enormemente sofisticados. Hay diferentes tipos de flautas con tonos diferentes y todas pueden cubrir un espectro musical muy amplio con diferentes tipos e intensidades de soplido, produciendo tonos y armónicos. Cualquiera que toque una flauta o cualquier instrumento sabe que detrás de cualquier instrumento hay mucha tecnología, mucha ingeniería musical. Y esta gente sabía exactamente cómo hacerlo. Pero ¿por qué estos humanos de la Edad de Hielo hicieron un esfuerzo semejante para crear música? ¿Es posible que la música nos ayudara a sobrevivir? Algunas personas dicen, bueno, ¿desempeñaron la música o el arte un papel fundamental en la supervivencia de los humanos modernos? Y yo diría, no, en su nivel más básico, la supervivencia depende de la nutrición, la fertilidad y la salud. Pero en un nivel más sutil, la respuesta podría ser afirmativa, ¿vale? Asumiendo que la gente es capaz de alimentarse por sí misma, que tiene una salud razonable, uno se puede preguntar qué es lo que hace que una sociedad con un mayor número de personas se mantenga unida. Encontramos material quemado, utilizado para cocinar y calentar, utensilios de piedra, y encontramos las flautas, y no se encontraban en un lugar especial. Así que se podría decir que parece que la música y los instrumentos musicales formaban parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿es aquí donde comenzó la música? No encontraremos una sola sociedad en el planeta Tierra que no tenga música. Y podemos identificar sus orígenes remontándonos como mínimo 40.000 años. Es probable que hubiera otras formas de música incluso antes, pero no podemos demostrarlo. Los científicos puede que no sean capaces de indicar exactamente cuándo los primeros humanos hicieron por primera vez sonidos musicales, pero las evidencias son claras. La música, como la lengua, se encuentra en la propia esencia del ser humano. Los eufóricos coros bautistas del sur de los Estados Unidos muestran claramente cómo nos mueve la música. Se estima que en Norteamérica 42 millones de personas cantan en coros.
Mientras cantan sus aleluyas, son completamente inconscientes de que los coros han abierto la puerta a una nueva comprensión del efecto físico que la música tiene en nosotros. De hecho, para algunas personas podría representar la diferencia entre la vida y la muerte. La antigua ciudad de Gotemburgo, en Suecia, parece un remanso de paz y tranquilidad. Pero debido al estrés de la vida moderna, cada vez más pacientes visitan al cardiólogo Elmir Omerovic. El corazón humano late entre 60 y 80 veces por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca normal y durante las 24 horas del día, la frecuencia del corazón subirá y bajará, y eso es normal. Nuestra respiración regula nuestro ritmo cardíaco. Cuando inspiramos, nuestro corazón se estimula y late más rápido. Cuando expiramos, se relaja y late más despacio. Pero a veces esas dos señales, controladas por nuestros sistemas nerviosos simpático y parasimpático, están equilibradas. Los científicos han descubierto que las personas que no tienen esa variabilidad normal del ritmo cardíaco suelen ser propensas a padecer trastornos relacionados con el estrés. Uno de esos trastornos se llama síndrome del corazón roto, porque con frecuencia lo desencadena un estrés emocional grave. Parece un ataque al corazón, pero no lo es. Cuando sufres un ataque al corazón, la razón es un suministro insuficiente de sangre a cierta parte del músculo cardíaco, mientras que en el contexto del síndrome de Takotsubo, la mayoría de las veces no encontramos problemas en las arterias que suministran la sangre. Al mismo tiempo, casi 2/3, a veces incluso más, del músculo cardíaco quedan totalmente paralizados. Esta parálisis suele curarse de forma espontánea, a menudo en días o semanas. Pero si se prolonga, el resultado podría ser mortal. Por ello, el doctor Omerovic está buscando la forma de curar a la gente con el síndrome del corazón roto. Él y Richard Armstrong se preguntan si la música puede hacerlo. Estoy convencido de que la música tiene el poder de curar a la gente. Armstrong formó parte de un estudio de la Universidad de Gotemburgo en 2013 sobre el efecto de la música en la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando inspiramos, el corazón empieza a latir más rápido y cuando expiramos, empieza a latir más despacio. Reflexionamos sobre ello y dijimos, ¿qué ocurre en un coro? Porque en un coro todo el mundo tiene que respirar al mismo tiempo. Inspiras, luego cantas una nota y tienes que expirar para poder emitir el sonido. Así que pensamos, vaya, si observamos la variabilidad del ritmo cardíaco de todo el coro, debería estar sincronizado. Cuando cantas notas largas o frases largas, fuerzas a tu respiración y a tu corazón a entrar en ciclos más largos. Un ciclo de 10 segundos inspirando y expirando es algo muy bueno para el corazón. Puedes, de hecho, reducir el nivel de estrés. ¿Podemos utilizar la música para intentar acelerar la curación de pacientes que han desarrollado ese síndrome? Bienvenida. Gracias. Vamos a dar a estas personas una app que hemos desarrollado basándonos en nuestras investigaciones, con música compuesta especialmente que guía la respiración. Y la app también puede grabar el efecto que tiene en el corazón. Inspira. Expira. Y entonces compararemos con qué rapidez el corazón se vuelve normal otra vez. ¿Han desarrollado alguna complicación? ¿Puede mejorar el proceso de recuperación? Un día podría convertirse en una parte de los tratamientos que utilizamos. La ciencia está aprendiendo acerca del efecto que la música tiene en nosotros físicamente, pero ¿cómo nos afecta la música emocionalmente? ¿Realmente nos hacen llorar las canciones tristes? ¿Cuán temprano en la vida comenzamos a respondernos emocionalmente entre nosotros? ¿Podría este bebé estar reaccionado al sonido triste de una canción acerca del amor fallido? ¿O simplemente le conmueve el rostro de su madre?
En ese vídeo en particular no sabemos qué fue lo que ocurrió. No fue un experimento controlado. No sabemos si fue la voz de la madre en particular lo que causó esa reacción. Pero lo interesante es que los bebés tienen esas reacciones y que los vínculos entre los bebés y sus cuidadores son increíblemente fuertes. Estudiando a bebés de entre 10 y 14 meses, la neurocientífica Laurel Trainor está intentando descubrir cómo los humanos experimentan por primera vez las emociones. Estamos muy interesados en el primer desarrollo social. Mami ha terminado. Vale. Es solo una canción. ¿Cómo se forman esos vínculos? ¿Cuáles son las señales que perciben los bebés? ¿Qué entienden acerca de las relaciones? Una de las formas que tenemos de estudiar eso es a través de la música, porque en cualquier parte del mundo la gente canta a los bebés. El equipo de Trainor realiza un sencillo experimento para comprobar cómo la música afecta a la interacción social de un bebé. Un bebé sostenido por una ayudante se sitúa frente a una segunda ayudante. La segunda ayudante salta alternativamente con el bebé en un movimiento sincronizado con una pista musical o asincrónicamente con un ritmo diferente. Y tenemos curiosidad por saber si 2 minutos y medio o 3 minutos de experiencia con una investigadora extraña para él son suficientes para cambiar el vínculo o la interacción social del bebé con esa investigadora. Estamos planteando la hipótesis de que el ritmo y el movimiento sincrónico son claves en la interacción musical entre los bebés y sus cuidadores. ¿Ves mi pinza? Voy a ponerla aquí. Vaya. Oh, no. A los mismos bebés se les presenta entonces una tarea de ayuda. Durante 30 segundos se da al niño la oportunidad de ayudar a la asistente a coger un objeto caído. Después de 2 minutos y medio votando de forma sincrónica con una ayudante, los bebés son más propensos a ayudar a esa ayudante que a la otra con la que votaron asincrónicamente. De hecho, los bebés son más propensos a ayudar si se han movido sincrónicamente con la ayudante. Estos resultados nos muestran que el movimiento sincrónico afecta a la afiliación del bebé con los adultos en su mundo. La idea de la red social está relacionada con sus experiencias musicales y de movimiento con otras personas, y son experiencias que suceden muy deprisa. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Qué mensajes envían la música y el ritmo al cerebro del bebé? Por ahora, Trainor tiene varias teorías. Una es simplemente la idea de que alguien que se mueve contigo es parecido a ti, así que comparte cosas contigo y probablemente sea buena persona para compartir tu amistad. Vaya. Y no solo los bebés sienten así. ¡Tachán! Un investigador en Inglaterra lo vio en niños de 8 a 11 años. Tras realizar actividades musicales sencillas como desfilar o palmear en grupo, obtuvieron altas calificaciones en respuestas compasivas. Los aficionados deportivos, por otro lado, normalmente no son tan agradables. Es fácil ver cómo la música mueve a los humanos de una forma totalmente distinta. Uno podría pensar que este tipo de música agresiva podría conducir a un comportamiento agresivo. Muchos fans de esta música, sin embargo, afirman que sucede todo lo contrario. Yo me duermo escuchando música. Y me duermo escuchando música agresiva. Ayuda a mi mente a relajarse, a procesar todos los aspectos negativos del día, reflejar el humor negativo que puede haberse acumulado durante el día, y es casi como una especie de meditación. 2 investigadores en Queensland, Australia, decidieron investigar este fenómeno reuniendo a 40 fans del heavy metal. Hicimos un estudio con gente a la que le gusta escuchar formas extremas de música, como heavy metal, screamer, emer, punk. Me interesé porque estaba trabajando sobre música y emociones y cómo la música podía ayudar a la gente a procesar emociones fuertes. Un colega mío toca heavy metal, está en un grupo y pensamos que era muy extraño combinar ambas cosas, porque es probablemente la persona más feliz y extrovertida que hemos conocido. No vi nada que encajase en los estereotipos que tenemos acerca de los fans del heavy metal, que son más agresivos, delincuentes o ese tipo de cosas.
En la primera parte del experimento vamos a... Registramos algunos niveles básicos de estados emocionales positivos y negativos. Entonces, ¿hay algo que haya sucedido en la última semana o mes o algo así? Y les hicimos grabaciones con monitores de frecuencia cardíaca. Entonces ella les provocó, haciéndoles sentirse enojados con algo que les había sucedido. Yo creía que todo iba bien. Cosas privadas, ella las contaba. Pero ella no responde. Nos irritamos mutuamente. Insoportable. Me saca de quicio. Ira. Disgustada. Mucho estrés. Frustrante. Y efectivamente detectamos el aumento en la ira, la hostilidad y también cómo el ritmo cardíaco experimentaba una especie de excitación. Luego les pedimos a la mitad que escucharan su propia música y a la otra mitad se le pidió que esperase. Fue realmente sorprendente porque la gente que estaba escuchando música se sentía menos enojada. Su hostilidad e irritabilidad disminuían. La gente se sentía más activa y motivada después de escuchar música, algo que no sucedió con el otro grupo. Realmente desmontó el mito de que cuando la gente colérica escucha heavy metal se vuelve más agresiva y colérica. En realidad, la gente estaba utilizando esa música para gestionar su agresividad y liberarla de una forma saludable. Cuando tengo un ensayo o un concierto, libero totalmente todas esas emociones negativas y me transformo en una persona positiva. Entonces, ¿se puede demostrar científicamente por qué ciertas melodías hacen que nos sintamos felices o tristes? Esa es la base para un estudio reciente del investigador musical Michael Schatz. Dos aspectos interesantes en cuanto a la cognición musical y que se han investigado de forma intensiva son las conexiones entre la música y el lenguaje y cómo claves que utilizamos con la música son paralelas a las que usamos en el habla. Los lingüistas han reconocido desde hace tiempo que el discurso alegre tiende a ser más agudo y más rápido. El discurso triste es más grave y más lento. ¿Sucede lo mismo con la música? ¿Por qué la música nos hace apasionarnos tanto? ¿Qué hay en la forma en que un compositor escribe una obra o en la manera en que se interpreta que hace que el público vibre emocionalmente? Estamos interesados en eso porque sabemos que el discurso alegre suele ser más agudo y más rápido que el triste. Si digo, estoy muy triste, y lo digo en un tono alto como este, no parece que esté triste, porque esas señales son muy poderosas transmitiendo emociones. En la música hay claves mayores y menores. Schatz quería saber si las claves mayores eran más rápidas y agudas que las menores. Así que acudió a la colección de 48 preludios y fugas de Johann Sebastian Bach y a la serie de 24 preludios de Frédéric Chopin. Y la belleza de esa música es que además de ser muy interpretada y escuchada, tiene piezas escritas en cada una de las claves mayores y menores. Es lo que más se aproxima a una perfecta serie musical científicamente controlada que podemos encontrar si buscamos una serie musical amada e interpretada en todo el mundo. Observando los primeros 8 compases de ambas obras, Schatz se percató de lo altas que eran las notas de promedio y lo rápido que sucedían por segundo. Descubrimos que las piezas en claves mayores eran más altas y un 30% más rápidas que las piezas en claves menores. Pudimos ver no solo que estas señales pueden cambiar las respuestas emocionales, sino que dos grandes compositores habían elegido intencionadamente utilizar esas señales de una determinada manera. Si la música más rápida y más aguda nos alegra y la música más lenta y grave nos entristece, entonces la música nos habla realmente en un lenguaje que los humanos entendemos. ¿Cómo afecta entonces la música a otras especies? La neurocientífica Jessica Grant dice que Snowball bailando al ritmo de la música tiene algo que enseñarnos. Una cosa única que hacemos los humanos es que cuando escuchamos música seguimos el ritmo dando golpecitos, sincronizando un movimiento con un sonido. Otras especies del reino animal no sincronizan un movimiento a un sonido, sino un sonido a otro sonido. Por ejemplo, un grillo produce un sonido regular al que se unen otros grillos, de manera que ambos sonidos se alinean. Pero hay ciertas excepciones, y Snowball, una cacatúa de moño amarillo, lo es. Parece capaz de hacer coincidir su movimiento con diferentes sonidos. Sin embargo, su habilidad es un poco limitada en comparación con un humano. Tiene un rendimiento óptimo a unos 125 pulsos por minuto. Pero si empezamos a ralentizar la música o a imprimirle velocidad, pierde el ritmo. Ya no es tan preciso.
Los humanos pueden moverse muy rápido bailando en una discoteca y también agitar un mechero con un ritmo lento y constante. Hay algo especial en nuestra capacidad para anticipar, para interiorizar el ritmo, de manera que nuestros movimientos se produzcan exactamente al mismo tiempo que ese ritmo. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro humano cuando oímos un ritmo? ¿Por qué nos hace movernos? ¿Por qué otros sonidos no tienen el mismo efecto? La fuerza que nos empuja a seguir un ritmo es todavía un pequeño misterio. Si un camión da marcha atrás junto a mi ventana y hace el típico... no siento el impulso inmediato de mover la cabeza o tamborilear con los dedos. Sin embargo, con la música sí. Los escáneres cerebrales muestran cómo incluso cuando solo escuchamos ritmos, las áreas motoras de nuestro cerebro se iluminan. Eso indica que hay algo en el ritmo que parece activar nuestro sistema motor. Y existe un punto óptimo para el ritmo. Sentimos predilección por los ritmos que marcan una cadencia de aproximadamente 2 veces por segundo. Muchos de nuestros movimientos tienen lugar en ese rango de tiempo. No suelen durar más de 5 segundos. Tendemos a hacer las cosas a un ritmo bastante similar a los ritmos musicales que nos resultan agradables. Si reaccionamos con tanta singularidad al ritmo, ¿estará la música codificada de algún modo en nuestro ADN? ¿Existirá un gen específico del canto? Científicos de todo el mundo están investigando si existen factores genéticos responsables de nuestra habilidad para cantar. Resulta bastante complicado determinar si una capacidad o un comportamiento son heredados. Pero una forma muy interesante de estudiarlo es con hermanos gemelos. Los gemelos idénticos comparten casi el 100% de sus genes y podemos compararlos con gemelos que no son idénticos, ya que solo comparten un 50% de sus genes. Estamos realizando un estudio online con hermanos gemelos. Pedimos a los gemelos que hagan un par de ejercicios. El primero es un ejercicio de percepción musical, en el que escuchan un par de tonos sinusoidales y tratan de identificarlos perceptualmente, desplazando un control deslizante mediante el ratón, para encontrar el tono exacto que coincida con el que han escuchado. El segundo es un ejercicio de afinación vocal. Hemos recabado alrededor de 100 y pico de casos. Estudiamos a los gemelos idénticos y analizamos el grado de afinación en la emisión de una nota y el grado de similitud entre ambos. Y luego comparamos los resultados con gemelos no idénticos. Si conseguimos demostrar que los gemelos idénticos muestran un mayor grado de similitud en sus capacidades para el canto, se podría inferir que existe un componente hereditario, lo cual reflejaría una predisposición genética subyacente. ¿Existe entonces un gen específico del canto? Quizá, pero necesitaríamos incluir más participantes en el estudio. Tenemos que hacerlo a una escala mucho mayor. A mucha gente le gusta cantar, pero no a todo el mundo se le da bien. A algunas personas les cuesta entonar una simple melodía. Y a otras se les suplica que no canten. Creo que cuando era adolescente me di cuenta de que no debía cantar delante de ninguna chica, ni de nadie a quien quisiera impresionar. Este trastorno se conoce comúnmente como sordera tonal o musical. Isabel Peretz, neuropsicóloga cognitiva en la Universidad de Montreal, lo denomina amusia. La amusia es un término neurológico que usaban los neurólogos hace un siglo para calificar los trastornos musicales que experimentan los músicos después de sufrir una embolia. Ahora usamos el término para calificar a las personas que la sufren desde la cuna. Y le añadimos el calificativo de congénita, porque nacen ya con esa deficiencia musical, que puede adoptar diferentes formas. La forma en la que centramos nuestro estudio es aquella que afecta al procesamiento del tono musical. Hasta un 4% de la población padece amusia congénita. ¿Pero en qué se diferencia de ser simplemente un mal cantante? Una cosa es desentonar y no ser consciente de ello.
Y otra es ser incapaces de reconocer una canción a menos que venga acompañada de letra, lo cual nos impide reconocer una melodía o una pieza de música instrumental. Lo primero que hay que saber es que no tiene nada que ver con el oído. Todo está en el cerebro. También investigamos el aspecto cerebral para tratar de averiguar cuáles son los correlatos neuronales de este trastorno. Es lo que nos ha permitido descubrir que en estos casos existe una zona dañada en los lóbulos frontal y temporal del hemisferio derecho. Todos en mi familia padecen sordera tonal. Mis 4 hermanas y mi madre. Mi padre murió hace años, pero estamos casi seguros de que era el mayor sordo tonal de toda la familia. Se trata realmente de un defecto genético, de una mutación que hemos observado en otros estudios. Estudiamos a muchas familias diferentes y el 40% de los hermanos estaban afectados de forma similar. Tim se esforzó mucho en superar su trastorno, porque le entusiasmaba la idea de poder cantar. Así que estaba eufórico cuando convenció a uno de los mejores maestros vocales de Toronto para que le enseñara. Y lo cierto es que sí mejoró, aunque solo un poco. Ahora sé lo mal cantante que soy, y no ha reducido el placer que me produce la música. Lo ha incrementado porque ahora la entiendo mejor. Si existiera un gen humano que nos permite cantar, ¿qué fue primero, la música o el lenguaje? La música parece afectar de forma natural a todo nuestro cuerpo. Nos hace mover literalmente los dedos de las manos y de los pies. También conmueve nuestros corazones y nuestras almas. Algo extraordinario que tiene la música es que te transporta a otro lugar, te abre un mundo nuevo y te hace sentir cosas diferentes. La gente piensa que el sentimiento nace del corazón, pero en el caso de la música no es así. La música es una vibración en el aire, vibran nuestros tímpanos y ese movimiento se transmite a través de 3 pequeños huesos hacia nuestro oído interno, donde a su vez hace vibrar el fluido contenido en la cóclea. Y esa vibración se transforma en impulsos eléctricos. Es interesante saber que la fuente de la emoción que sentimos al escuchar música se origina a partir de una vibración en nuestro oído. Por otro lado, como consumado músico de jazz, a Charles Limb le interesa especialmente la relación entre el lenguaje y la música. Un aspecto que me fascina de la música es el concepto de conversación musical entre 2 personas. Estudiamos qué sucede en sus cerebros cuando mantienen una conversación musical. Y descubrimos que usan las áreas cerebrales del lenguaje para mantener dicha conversación, incluso cuando no hay lenguaje hablado involucrado. Si la base musical es neurológica, ¿cómo funciona entonces la inspiración? Meklit Jadiro es una cantante y compositora de San Francisco. Está colaborando con el Dr. Lim para averiguar si es posible captar y medir el proceso creativo en el interior del cerebro. Solemos decir que la música nos sale espontáneamente, como cuando nos surge una idea, pero en realidad ese es el primer paso. Puede que los cantantes no sepan dónde nace su inspiración, pero sienten que tienen algo diferente y nuevo que les habla y les estimula. Cuando sientes que algo está bien, cuando das con la tecla adecuada, no sientes solo el placer de haber acertado, sino que es como si esa sensación se adueñara de tu cuerpo. Y tu cuerpo se acopla de tal modo que no puedes evitar moverte. Esa energía que impulsa al músico cuando se siente inspirado es la tarea más asombrosa que realiza nuestro cerebro cuando innovamos. El lenguaje es uno de los desarrollos evolutivos más trascendentales de los seres humanos. Ahora bien, la música podría revelarnos un par de aspectos de los que carece el lenguaje. Es la actividad que ejemplifica mejor nuestra capacidad para el pensamiento abstracto. Creo que el ser humano no hubiera sobrevivido si no hubiera sido creativo, si no hubiera sabido innovar y resolver problemas. Y la música nació de una necesidad humana básica. No se trata del subproducto de un cerebro diseñado para el lenguaje, sino de una capacidad humana muy relevante, sin la cual quizá no habríamos sobrevivido. Si la música fue tan necesaria para nuestra supervivencia, ¿qué tipo de beneficios nos proporciona hoy?
Los coros se han convertido en un gran espectáculo. Hay coros de gays, coros de médicos y coros de esposas de militares. En Canterbury, Inglaterra, Stephen Cliff está investigando los efectos de cantar en un coro. Está convencido de que el canto puede aliviar los síntomas en muchos problemas de salud. Cantar es una actividad que implica el uso de la voz. También implica el uso de los pulmones, porque impulsamos la voz a través de los pulmones. Lo interesante en el proceso de cantar es que, en general, realizamos una inspiración bastante rápida y luego una expiración prolongada. Se trata de un mecanismo respiratorio muy importante para las personas que sufren enfermedades pulmonares. Muy bien, ha sido excelente. ¿Podéis sentir algo aquí? Existen medidas estándar que se utilizan a nivel internacional para evaluar el funcionamiento de los pulmones. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica padecen una reducción muy significativa en la cantidad de aire que pueden expulsar mediante sus pulmones. Analizamos ese aspecto en el momento previo a un ejercicio de canto y también al final del ejercicio. Con el tiempo, uno esperaría ver, particularmente en las personas con EPOC, una reducción en la eficiencia de los pulmones. Sin embargo, descubrimos que gracias al canto no solo se mantuvo la eficiencia de sus pulmones, sino que de hecho mejoró ligeramente. Pero los beneficios no se detienen ahí. Cliff sostiene que cantar tiene además un efecto positivo en la salud mental de las personas mayores. Recientemente completamos un ensayo de control aleatorio de canto grupal con personas mayores de 60 años. Las primeras evaluaciones se realizaron previamente a la aleatorización y posteriormente las personas formaron grupos durante 3 meses cantando una vez por semana. Pasado ese tiempo fueron evaluadas nuevamente y encontramos mejoras significativas en el bienestar de las personas mayores involucradas en los ejercicios de canto. A menudo me preguntan si los beneficios observados provienen del canto en sí mismo, o más bien, de los aspectos sociales de la actividad. Llevo viniendo ¿Sí? aquí 2 semanas. He hecho 20 buenos amigos. Cuidamos todos unos de otros. Sí. Una enfermera jefe me dijo que tenía una enfermedad incurable. Me dijo que padecía EPOC, que no tenía ninguna posibilidad de cura y que el tiempo que me quedara de vida dependía de mí. Ya. He pasado de contar los días a contar los años. No hay cura para estas enfermedades. Lo que nos interesa es ayudar a las personas a vivir lo mejor posible con una enfermedad progresiva. Si cantar puede tener efectos tan positivos en nuestra salud, ¿qué efecto tiene escuchar música? Últimamente hemos estado investigando cómo la música afecta a las personas con problemas de movilidad, por ejemplo, los enfermos de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, los ganglios basales que controlan las habilidades motoras están privados de dopamina, lo que provoca dificultades en la zancada y velocidad de marcha de los pacientes. Lo que analizamos es cómo responde el cerebro de las personas cuando escuchan ritmos. Luego usamos imágenes de resonancia magnética funcional y de escáner cerebral para observar lo que sucede en su cerebro cuando escuchan esos ritmos. Y aunque las personas no se muevan, toda la zona cerebral asociada al sistema motor se ilumina como un árbol de Navidad. El simple hecho de escuchar un ritmo, aunque no nos movamos, provoca una reacción en nuestro sistema motor. Estudios anteriores ya habían investigado la idea de hacer escuchar música a los pacientes de Parkinson, procurando que intentaran sincronizar su movimiento con el ritmo. Los pacientes que experimentan dificultades a la hora de sentir un ritmo, a menudo lo hacen mejor si escuchan música. Les decimos que caminen mientras la oyen sin preocuparse por la sincronización. Para los pacientes con una pésima percepción del ritmo, la instrucción de sincronizar solo añade una dificultad más a la dificultad intrínseca que le supone caminar. Esto nos muestra el número de pasos que estabas dando. Aquí sin música diste 126 pasos, y con el metrónomo y la
música diste 133, así que parece tener un gran efecto. Sí. Es maravilloso cuando un paciente responde bien a la música, pero todavía nos encontramos con muchos en los que no observamos ninguna mejoría. Eso es lo que esperamos mejorar en el futuro. La mayoría de las personas reconocen la música si la bailan o mueven los pies mientras la escuchan. Pero ¿se puede considerar música si ni siquiera eres capaz de oírla? Son Forbes es un batería y artista de hip hop de Detroit. Ha escrito más de 100 canciones. Sus vídeos han tenido más de 1 millón de visualizaciones. Ha compartido escenario con Stevie Wonder, ha actuado en centenares de conciertos y graba para el mismo sello discográfico que lanzó a Eminem. Lo que no salta a la vista de inmediato es que Sean es sordo en un 95%. Entonces, ¿cómo es posible que pueda componer música? Cuando mis padres descubrieron que estaba sordo, estoy seguro de que fue devastador para ellos y pensaron que nunca podrían escuchar música conmigo, pero luego se dieron cuenta de que siempre seguía el ritmo de la música en el coche. Me quedaba extasiado mirando a mi madre mientras cantaba cualquier cosa que sonase en la radio y le hacía repetir las canciones una y otra vez porque quería saber cada palabra de la canción. Siento que he desarrollado el sentido que me permite relacionarme con la música, aunque no pueda percibir todo lo que está sonando. Como muchas personas sordas, Sean siente o percibe las vibraciones. Muchos científicos creen que las vibraciones desencadenan una serie de actividades en su corteza auditiva, la parte del cerebro que normalmente procesa el sonido. Esta reorganización en la que una región cerebral importante asume el contenido de otra se denomina plasticidad de modalidad cruzada. Cuando escucho una canción nueva por primera vez, siento hacia dónde va a ir el ritmo. Intuyo cuándo va a entrar el bajo, la batería o las guitarras. Es una sensación muy extraña. No lo puedo explicar. Somos tan receptivos a la música que incluso las personas sordas se sienten conmovidas por ella. A las personas sordas les gusta mucho la música, pero no entienden lo que está pasando. Les gusta la sensación y las vibraciones de la música, pero no tienen la posibilidad de escuchar la letra y todo lo demás. De repente me paré y me dije a mí mismo, espera un momento, ¿por qué no hacer algo al respecto? Siempre quise lanzar una versión musical escrita con las cosas que oigo, lo que resuena en mi interior y lo que siento. Realmente siento la música, no la oigo. Cada vez que compongo, lo hago de manera un poco diferente para tratar de encontrar lo que funciona mejor. Te sientes como un niño cuando sentado delante de su batería piensa, quiero hacer esto el resto de mi vida. Siempre he querido seguir el ritmo. Podríamos decir que el mantra de mi vida es seguir el ritmo en todo lo que hago. El efecto de la música en los seres humanos alimenta cada vez más la imaginación de los científicos, que encuentran formas sorprendentes de aprovechar su poder. Mi primera formación fue musical, concretamente en piano. Empecé a estudiar piano clásico alrededor de los 9 años. Más tarde, en la universidad, se convirtió en una pasión más profunda. Rie Takahashi se graduó en microbiología aquí, en UCLA. Cuando me contó que al principio había ingresado en la universidad para graduarse en música, decidí que un gran proyecto para ella sería resolver un problema que, en mi opinión, requería una persona que tuviera a la vez conocimientos científicos y musicales. Se trataba de poner música a las secuencias de ADN de una manera precisa, desde un punto de vista científico, pero al mismo tiempo agradable de escuchar. El ADN está compuesto por 4 letras del código genético, A, C, G y T.
Básicamente se trataba de componer música a partir de esas secuencias de ADN, pero solamente con 4 notas. Pensamos que la música era mucho más compleja, así que barajamos diferentes soluciones. La primera idea que todo el mundo proponía era la de asignar una nota a cada aminoácido. Eso creaba una escala ampliada de 20 notas, pero planteaba a su vez otro problema. Todo aminoácido puede tener como vecino a otro aminoácido. Así que nuestros intentos acababan con una composición musical que subía y bajaba de tono constantemente y que sonaba a música extraterrestre. No es una música que te invite a tararearla mientras paseas. Rie desarrolló un algoritmo mucho más complicado y acabó creando piezas musicales increíblemente complejas. Lo condensamos en aproximadamente 13 acordes para crear un sonido más complejo y emparejamos los aminoácidos para adaptarlos a nuestro algoritmo. Después añadimos un poco de ritmo basado en la distribución de codones. Cuando ensamblamos todo junto, obtuvimos un algoritmo que denominamos proyecto Gene to Music. Entonces le pedí a Rie que aplicara su algoritmo musical al gen de la enfermedad de Huntington. Escogimos ese gen porque tenía una repetición muy persistente que cualquiera podía escuchar. Se trata de una repetición, do, la, sol, y cuando se repite 40 veces o más, se sabe que de adulto padecerás la enfermedad de Huntington. Lo usamos como un ejemplo extremo en la aplicación del proyecto Gene to Music. Imparto una clase dedicada a las repeticiones de los trinucleótidos y desde que Rie hizo esa transformación del gen de la enfermedad de Huntington, he enseñado un par de diapositivas de su trabajo a los estudiantes de medicina y les encanta. La mayoría saben leer música, pero aunque no sepas, intuyes que se trata de una pieza musical muy aburrida, con unas 40 redondas sostenidas durante 5 segundos cada una. Hay una extraordinaria conexión entre los científicos y los músicos. Muchos científicos célebres eran grandes aficionados a la música y a muchos músicos les fascina la ciencia. Aunque el proceso de investigación tiene una vertiente creativa muy importante, agregar otra dimensión como la música mejora la experiencia. Te abre una perspectiva completamente nueva. Combinar la ciencia con la música resulta muy refrescante. Han pasado varios meses desde que se llevaron a cabo los experimentos en el Life Lab. Jessica Grant obtiene algunos resultados preliminares. ¿Puedes explicarme lo que tenemos? Por supuesto. Como recordarás, en la primera prueba teníamos a unos músicos dando un concierto en vivo delante de un auditorio lleno de gente. En la segunda prueba retiramos a los músicos y teníamos a un público igualmente numeroso viendo la misma actuación con la misma configuración de sonido en una gran pantalla. A bajas frecuencias se da una mayor sincronización interindividual cuando los intérpretes actúan en vivo que cuando no están. Genial. Y es muy interesante porque a estas bajas frecuencias es cuando podemos sentir el ritmo o cuando te dan ganas de mover el cuerpo al presenciar un concierto en directo. La otra banda de frecuencia donde se observa una sincronización interindividual es la que denominamos banda beta. Y la banda beta es interesante porque a menudo se asocia con la activación del sistema motor. Es como si cuando los músicos están presentes todo el mundo sintiera el impulso de moverse de la misma forma. Es muy diferente tener a los músicos en vivo que no tenerlos. Mientras los científicos continúan investigando para desentrañar los secretos de la música, nosotros simplemente podemos disfrutar del placer de escuchar cada nota que reproduce nuestro complicado y complejo ritmo de vida. With a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, clap their hands. But just because a record has a groove doesn't make it in the groove. You can tell right away a letter A when the people start to move. They can feel it.